Queridos oyentes, bienvenidos de todo corazón. Hoy traigo una historia de redención y valentía en el corazón vibrante de la Ciudad de México. Conocerán a Elena, una ex bailarina marcada por una caída, y a Diego Montero, un millonario acostumbrado a dominar la escena hasta que una sola mirada lo cambia todo. ¿Qué sucede cuando el orgullo se cruza con el alma de quien ya bailó con el dolor? Cuéntenme desde dónde nos escuchan. ¿En el autobús? ¿Preparando la cena o descansando en el sofá? Suscríbanse, activen la campanita y respiren hondo. Nuestra historia apenas comienza. En una sofocante noche de verano en Ciudad de México, el salón principal del prestigioso Club Chapultepec se preparaba para recibir otra edición del Baile de las Estaciones. Un evento exclusivo y lujoso donde la élite económica del país se reunía no solo para negocios discretos, sino para reforzar alianzas sociales y exhibir poder en forma de atuendos, joyas y apellidos. Las columnas espejadas reflejaban vestidos largos, voces bajas y sonrisas ensayadas. La banda contratada afinaba instrumentos bajo la media luz azulada, mientras meseros vestidos de negro circulaban con copas de champán francés y bandejas plateadas. Entre los invitados, un nombre destacaba: Diego Montero, heredero de una red de centros médicos de alta tecnología, multimillonario. Joven, carismático y arrogante en igual medida, ocupaba el centro de todas las atenciones. Era conocido por su inteligencia afilada, humor ácido y un apetito constante por provocaciones disfrazadas de encanto. Se decía que era imposible vencerlo en un juego de palabras o mantenerse ileso ante una de sus ironías públicas. No eran pocos los que deseaban verlo caer, aunque en silencio. Aquella noche, Diego estaba particularmente inspirado. Brindaba con antiguos compañeros de universidad, rodeado por mujeres deslumbrantes e inversionistas ansiosos. El baile había comenzado y un grupo de bailarinas profesionales contratadas para animar el evento realizaba una presentación de danza folclórica que encendía las miradas. La audiencia observaba en silencio elegante, hasta que un intercambio de miradas entre Diego y una de las bailarinas provocó una broma. Él, burlón, comentó algo sobre casarse con quien pudiera bailar mejor que ellas. Todos rieron, obedientemente. La mesera que servía a los invitados más cercanos no pudo evitar la mirada directa. Su nombre era Elena Ramírez, 26 años, residente de Iztapalapa, ex bailarina clásica, alejada de los escenarios debido a una lesión grave en el tobillo que años atrás había interrumpido su carrera. Trabajaba ahora como freelancer en eventos de alto nivel, casi invisible entre las corbatas y vestidos largos. Pero aquella noche, algo en su postura delataba que había más en ella de lo que el uniforme sugería. Y Diego lo notó. Lo que vino después fue una provocación velada, dicha para que todos oyeran. Un desafío burlón, sostenido en el orgullo de quien nunca fue contradicho en público. Pero Elena, con los ojos fijos, no dudó. El salón entero contuvo la risa cuando ella dejó la bandeja y caminó hacia el escenario, pidiendo una oportunidad. La organizadora del evento, avergonzada, vaciló, pero los ojos de Diego, ahora más curiosos que arrogantes, autorizaron en silencio. Una nueva pieza comenzó. La mujer subió al escenario con pasos firmes, sin maquillaje elaborado, sin tacones altos, sin adornos. Solo ella, su historia y el dolor concentrado en músculos que ya habían bailado para sobrevivir. Cada movimiento suyo hablaba de algo que nadie allí conocía: hambre, esfuerzo, soledad, frustración. Sus pies marcaban el ritmo como quien grita con el cuerpo lo que la boca jamás tendría permiso de decir. El salón enmudeció, las risas murieron, e incluso los más escépticos sintieron algo que no supieron nombrar. Diego no quitaba los ojos de ella. Aquel baile no era técnica, era alma. No había vanidad en los gestos, solo la furia de quien ya fue arrancada de su propio arte. Cuando terminó, Elena simplemente bajó del escenario, recogió la bandeja y volvió al trabajo, sin esperar aplausos, sin hacer reverencia. El resto de la noche transcurrió de forma atípica. Los invitados, incómodos, fingieron que nada extraordinario había sucedido, pero las miradas se volvían hacia la mesera con curiosidad y algunos,
con admiración discreta. Diego, sin embargo, no sonrió más. Permaneció en silencio, observando. La mujer de la que se había burlado ahora ocupaba sus pensamientos con una fuerza que le era desconocida. En los días siguientes, trató de descubrir más sobre ella. Buscó nombres en la lista de contratados del evento. Descubrió que su nombre artístico había sido Elena Ramírez, premiada en el Festival Nacional de Danza a los 19 años, y que después había desaparecido del circuito. Más tarde, supo del accidente que la alejó de los escenarios. También supo de una madre enferma que ella mantenía con 2 empleos, de un alquiler atrasado y de una vida sostenida por sacrificios silenciosos. Movido por algo entre culpa, fascinación y una inquietud que no sabía explicar, Diego comenzó a frecuentar, discretamente, otros eventos donde sabía que ella trabajaría. No decía nada, solo observaba, hasta que en una cena benéfica semanas después, los ojos de Elena encontraron los suyos nuevamente, y, esta vez, no había ira, solo había verdad. Mientras tanto, en su modesto departamento en Iztapalapa, Elena cuidaba a su madre, doña Guadalupe, una mujer de rostro gastado pero sonrisa cálida, que luchaba contra una enfermedad crónica desde hace años. «¿Por qué llegaste tan tarde, mijita?», preguntó Guadalupe desde su cama, cuando Elena entró silenciosamente pasada la medianoche. «El evento se alargó, mamá». «Descansa», respondió ella, mientras dejaba su uniforme en una silla y se sentaba al borde de la cama para quitarse los zapatos. Sus pies, marcados por años de ballet y largas jornadas de pie, palpitaban. «Te veo diferente. ¿Pasó algo?», insistió la madre, conociendo cada gesto de su hija como solo una madre puede. Elena dudó. ¿Cómo explicar lo que había sucedido? ¿Cómo describir el momento en que toda su frustración, su dolor y su arte reprimido habían explotado frente a personas que la consideraban invisible? Y más aún, ¿cómo explicar la mirada de aquel hombre, primero burlona, luego asombrada, que la había seguido toda la noche? «Nada importante, mamá. Solo bailé un poco», respondió finalmente, besando la frente de Guadalupe. «Siempre supe que volverías a bailar algún día», murmuró la madre, cerrando los ojos con una sonrisa. Elena no respondió. El baile había terminado para ella hace mucho tiempo, o al menos eso creía hasta esa noche. En otra parte de la ciudad, Diego Montero contemplaba la vista nocturna de Ciudad de México desde el ventanal de su penthouse en Polanco. Las luces infinitas, los contrastes violentos entre zonas opulentas y marginales, el cielo que nunca llegaba a oscurecer completamente, todo parecía diferente ahora. Pensaba en la mesera, en sus movimientos precisos, en la dignidad de su mirada. Por primera vez en años, alguien lo había desafiado sin palabras, lo había hecho sentir pequeño sin intentarlo. «Todavía despierto, hijo», la voz de su padre, Ricardo Montero, fundador del imperio médico que ahora Diego dirigía, lo sacó de sus pensamientos. Ricardo, un hombre de 60 años, elegante incluso en bata de dormir, se acercó con un vaso de whisky en la mano. «Pensando en el trabajo», mintió Diego, sin voltear a verlo. «Sabí los números del nuevo centro en Monterrey». «Impresionante», comentó Ricardo, colocándose junto a él frente al ventanal. «El legado sigue creciendo». Diego asintió distraído. El legado, la responsabilidad, el apellido, todo lo que siempre había sido su norte, su orgullo, su cárcel dorada. «¿Recuerdas cuando mamá bailaba?», preguntó repentinamente, sorprendiendo a su padre. Alejandra Montero, fallecida hace 10 años, había sido una reconocida bailarina de ballet antes de casarse con Ricardo. Había renunciado a su carrera por la familia, por las apariencias, por el apellido. «Claro que recuerdo», respondió Ricardo con voz suave. «Tenía fuego en los pies, como tú en los negocios». Diego guardó silencio. Nunca había pensado en el sacrificio de su madre hasta ahora, hasta ver a otra bailarina renunciar a su pasión. «¿Por qué lo dejó?», preguntó, aunque conocía la respuesta. Ricardo suspiró. «Porque así son las cosas, Diego. Hay decisiones que se toman por un bien mayor. Tu madre entendió eso». Pero Diego ya no estaba tan seguro de entenderlo. No después de esa noche,
no después de ver la libertad en los movimientos de Elena, la verdad en su danza. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extraña. Diego, siempre metódico y enfocado en sus negocios, ahora se encontraba distraído. Canceló reuniones para asistir a eventos donde sabía que Elena trabajaría. La observaba desde lejos, estudiaba sus gestos, la manera en que sonreía cortésmente a los invitados, mientras sus ojos revelaban un cansancio profundo. Notaba cómo cojeaba ligeramente al final de largas jornadas, probablemente por la antigua lesión, y sentía una conexión inexplicable, como si ambos estuvieran representando papeles que no habían elegido. Por su parte, Elena comenzó a notar la presencia constante de Diego. Al principio pensó que era coincidencia, luego sospechó que tal vez planeaba alguna humillación más elaborada. Pero había algo en su mirada que no coincidía con el arrogante empresario de la primera noche. Había curiosidad, sí, pero también algo más profundo, algo casi vulnerable. Una tarde, mientras servía en un cóctel en el Museo Soumaya, Elena sintió su mirada nuevamente. Esta vez, Diego estaba solo, apartado del grupo principal. Cuando sus ojos se encontraron, él inclinó ligeramente la cabeza, como un saludo silencioso, un reconocimiento. Elena dudó un momento, luego asintió brevemente antes de continuar con su trabajo. Fue un gesto mínimo, un intercambio casi imperceptible, pero ambos sintieron que algo había cambiado. El muro invisible entre sus mundos había mostrado su primera grieta. Esa noche, al regresar a casa, Elena encontró un sobre en el buzón. Sin remitente, contenía una invitación para una audición en la Compañía Nacional de Danza, específicamente para un programa de reincorporación de bailarines con lesiones. Junto a la invitación, un folleto sobre nuevos tratamientos de fisioterapia para lesiones de tobillo. No había nota ni firma, pero Elena sabía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Elena contempló la invitación entre sus manos durante largo tiempo. La Compañía Nacional de Danza, el sueño que había perseguido desde niña, el escenario que nunca llegó a pisar. Un extraño sentimiento entre rabia y gratitud se mezclaba en su pecho. ¿Quién era Diego Montero para intervenir en su vida? ¿Con qué derecho creía que podía arreglar años de dolor con un simple gesto? La tentación de romper la invitación fue grande, pero algo se lo impidió. Tal vez el recuerdo de lo que sintió al bailar nuevamente frente a un público, incluso en aquellas circunstancias humillantes. ¿Qué es eso, hija?, preguntó doña Guadalupe desde el sofá donde veía su telenovela favorita. Elena dudó un momento. Su madre siempre había sido su mayor apoyo, pero también quien más había sufrido cuando su carrera se truncó. Contarle sobre esta oportunidad podría darle falsas esperanzas. Nada importante, solo publicidad. Mintió, guardando la invitación en su bolso. Pero Guadalupe, con esa intuición maternal que atraviesa cualquier mentira, la miró fijamente. Cuando bailaste el otro día, ¿fue solo para esos ricos o también para ti?, preguntó con voz suave. La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Nunca le había contado a su madre exactamente lo que sucedió aquella noche. ¿Cómo lo supiste?, murmuró. Guadalupe sonrió. Porque volviste diferente. Porque te vi mirando tus viejas zapatillas la otra noche. Porque eres mi hija y te conozco mejor que nadie. Elena se sentó junto a su madre, rendida. Le mostró la invitación y le contó todo. El desafío de Diego, la humillación, el baile improvisado y ahora esto. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó finalmente Guadalupe. Nada, respondió Elena con firmeza. No necesito la caridad de un ricachón que se siente culpable. Además, sabes que mi tobillo nunca sanará completamente. Guadalupe tomó las manos de su hija entre las suyas. Elena, mi niña, a veces el orgullo es un lujo que no podemos permitirnos. Si este hombre quiere ayudar, tal vez deberías dejarlo. No por él, sino por ti. El silencio se instaló entre ambas. Elena sabía que su madre tenía razón, pero aceptar ayuda significaría admitir que no podía hacerlo sola, que necesitaba de alguien como Diego Montero para recuperar su sueño, y esa idea le resultaba insoportable. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Montero Health Technologies, Diego revisaba distraídamente unos informes. Su mente estaba en otro lugar. ¿Me estás escuchando siquiera?,
La voz irritada de su mejor amigo y director financiero, Carlos Fuentes, lo sacó de sus pensamientos. «Perdón, me distraje», admitió Diego, frotándose los ojos. «¿Qué decías sobre la adquisición?» Carlos lo miró con sospecha. «Olvida la adquisición. ¿Qué te pasa últimamente? Cancelas reuniones. Llegas tarde. Estás constantemente distraído. No eres tú». Diego consideró mentir, como hacía con todos últimamente. Pero Carlos lo conocía demasiado bien. «¿Recuerdas el baile de las estaciones?», preguntó finalmente. «¿La mesera que bailó?», adivinó Carlos inmediatamente, sorprendiendo a Diego. «¿Cómo? Todo el mundo habla de eso, Diego. No todos los días una mesera humilla públicamente a Diego Montero». Diego hizo una mueca. «No me humilló. Te dejó sin palabras, que es prácticamente lo mismo». Carlos sonrió. «¿Y bien? ¿La has estado buscando?». Diego asintió, incómodo. Le contó sobre la invitación que había enviado, sobre cómo había utilizado sus contactos para conseguirle una oportunidad. Es lo menos que podía hacer después de... ya sabes. Carlos lo miró con una expresión entre divertida e incrédula. «Déjame ver si entiendo. ¿Estás haciendo todo esto por remordimiento? ¿O hay algo más?». La pregunta quedó flotando en el aire. Diego no tenía una respuesta clara, o tal vez sí la tenía, pero no estaba listo para admitirla, ni siquiera ante sí mismo. La imagen de Elena bailando, con esa mezcla de dolor y belleza, se había grabado en su memoria de una manera que no podía explicar. No era solo atracción física, había conocido a mujeres hermosas toda su vida. Era algo más profundo, más inquietante. Era la sensación de haber encontrado algo auténtico en un mundo de apariencias. «Solo quiero ayudarla», respondió finalmente, sin mirar a Carlos. «Si tú lo dices», murmuró su amigo, sin ocultar su escepticismo. Los días siguientes fueron una batalla interna para Elena. La fecha de la audición se acercaba y la invitación seguía sobre su mesa como un recordatorio constante de una decisión que no acababa de tomar. Una noche, después de su turno en un restaurante de lujo en Polanco, se sorprendió buscando el nombre de la clínica de fisioterapia mencionada en el folleto. Era uno de los centros médicos pertenecientes al Grupo Montero. Por supuesto, todo estaba conectado a él. Estaba a punto de cerrar la página cuando vio que ofrecían consultas gratuitas de evaluación. Tal vez podría ir, solo para saber qué opinaban los especialistas. No significaba que aceptaría la ayuda de Diego, se dijo a sí misma. Solo era información. Al día siguiente, nerviosa y sintiéndose como una impostora, Elena se presentó en la clínica. El lugar era impresionante: tecnología de punta, instalaciones modernas, un ambiente que transpiraba exclusividad. Nada que ver con el hospital público donde la habían tratado después de su accidente. «Buenos días, tengo una consulta de evaluación», dijo a la recepcionista, esperando ser tratada con desdén. Para su sorpresa, la mujer sonrió amablemente. «Por supuesto, señorita Ramírez. El doctor Hernández la está esperando». Elena frunció el ceño, confundida. No había mencionado su apellido, ni había hecho una cita formal. Antes de que pudiera preguntar, un hombre de mediana edad, con bata blanca y expresión afable, se acercó a ella. «Señorita Ramírez, un placer conocerla. Soy el doctor Hernández, especialista en rehabilitación de deportistas y bailarines. Sígame, por favor». Aturdida, Elena lo siguió hasta una consulta espaciosa. Las paredes estaban decoradas con fotografías de bailarines famosos y atletas olímpicos. «Tengo entendido que sufrió una lesión en el tobillo hace 5 años», preguntó el médico, consultando una tablet. Elena asintió, cada vez más desconcertada. «¿Cómo sabe todo esto?». «Yo no...». El doctor sonrió con simpatía. «El señor Montero nos informó de su caso. Me pidió personalmente que la atendiera». La indignación se apoderó de Elena. Esto era exactamente lo que temía: que Diego estuviera moviendo hilos a sus espaldas, tratándola como un proyecto de caridad. «Agradezco su tiempo, doctor, pero creo que ha habido un malentendido». «Yo no...», comenzó, levantándose para marcharse. «Señorita Ramírez», la interrumpió el doctor con voz tranquila. «Entiendo perfectamente su reacción, y le aseguro que mi única lealtad es hacia mis pacientes, no hacia quien pague la consulta. Si me permite examinar su tobillo,
Le daré mi opinión profesional, sin compromisos. Después, usted decide. Había algo en la honestidad de sus palabras que hizo dudar a Elena. Finalmente, asintió y volvió a sentarse. El examen fue minucioso. El doctor revisó cada ángulo de su tobillo, le pidió que realizara varios movimientos, estudió radiografías antiguas y tomó notas detalladas. Bien, dijo finalmente. La buena noticia es que su lesión puede mejorar significativamente con el tratamiento adecuado. No puedo prometerle que volverá a ser exactamente igual que antes, pero podría recuperar hasta un 90% de su movilidad y resistencia. El corazón de Elena dio un vuelco. Nunca, en 5 años de consultas médicas, le habían dado un pronóstico tan alentador. Siempre había escuchado lo mismo. Aprenda a vivir con ello. ¿Está seguro?, preguntó con un hilo de voz. El doctor asintió. Tenemos equipos y técnicas que no estaban disponibles cuando usted se lesionó. El problema es que este tipo de tratamiento es costoso y prolongado. Elena sintió cómo la esperanza se desvanecía tan rápido como había surgido. Por supuesto que era costoso. Por supuesto que estaba fuera de su alcance. Entiendo, dijo, preparándose para marcharse. Gracias por su tiempo. El señor Montero ha ofrecido cubrir todo el tratamiento, añadió el doctor como quien comenta el clima. Pero eso es algo que usted debe decidir si acepta o no. Elena se quedó inmóvil. La rabia y la gratitud volvieron a mezclarse en su interior. ¿Por qué este hombre que apenas la conocía estaba tan empeñado en ayudarla? ¿Qué esperaba a cambio? Al salir de la clínica, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios, Elena casi chocó con alguien que esperaba junto a la puerta. Diego Montero estaba allí, apoyado casualmente contra la pared, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Me estabas esperando?, preguntó Elena, sin ocultar su irritación. ¿Ahora me vigilas? Diego pareció genuinamente avergonzado. No, yo solo quería saber cómo había ido la consulta. Su honestidad desarmó momentáneamente a Elena. No era la actitud del arrogante empresario que había conocido en el baile. ¿Por qué haces esto?, preguntó directamente. ¿Qué quieres de mí? Diego pareció considerarlo un momento. Podríamos hablar en un lugar más tranquilo. Hay un café cerca de aquí. Elena dudó. Parte de ella quería marcharse, mantener su orgullo intacto. Pero otra parte, una que casi no reconocía, sentía curiosidad. Un café, accedió finalmente. Pero después dejas de interferir en mi vida. Diego asintió, y juntos caminaron en silencio hasta una cafetería cercana. No era uno de esos lugares exclusivos que Elena imaginaba que frecuentaría a alguien como él. Era un local pequeño, acogedor, con mesas de madera y el aroma del café recién hecho. Se sentaron en una esquina apartada, lejos de miradas curiosas. ¿Y bien?, preguntó Elena una vez que les sirvieron los cafés. Diego respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor. La noche que bailaste, comenzó. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Vi algo real, algo auténtico, en medio de tanta falsedad, y me hiciste sentir avergonzado. La sinceridad de sus palabras sorprendió a Elena. ¿Avergonzado?, repitió. Diego asintió. De mi arrogancia, de cómo trato a las personas, de lo fácil que es para mí conseguir todo sin esfuerzo, mientras otros, con mucho más talento y pasión, tienen que renunciar a sus sueños por circunstancias que no pueden controlar. Hubo un momento de silencio. Elena estudiaba su rostro, buscando señales de falsedad, de manipulación, pero solo encontró una vulnerabilidad que parecía tan extraña en él como genuina. No necesito tu lástima, Diego, dijo finalmente, ni tu caridad. No es lástima, respondió él rápidamente. Es admiración y tal vez un poco de egoísmo. ¿Egoísmo? Elena alzó una ceja. Si aceptas el tratamiento, si regresas a bailar, me gustaría verte. Me gustaría ser testigo de eso. La honestidad de su respuesta dejó a Elena sin palabras. No era lo que esperaba escuchar. Por un momento, vio a Diego no como el heredero millonario, sino como un hombre buscando algo auténtico en un mundo de apariencias, igual que ella. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Diego asintió respetando su espacio. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Mientras se despedían,
Elena se dio cuenta de que, a pesar de sus intenciones de mantener distancia, algo había cambiado entre ellos. Una conexión inesperada se había formado, frágil pero innegable, y mientras caminaba hacia la estación del metro, su mente ya estaba considerando posibilidades que días atrás habría rechazado sin dudarlo. El atardecer caía sobre Ciudad de México cuando Elena finalmente tomó su decisión. Había pasado 3 días enteros debatiendo consigo misma, sopesando sus opciones, luchando contra su orgullo. «Voy a aceptar la ayuda», le anunció a su madre, quien bordaba silenciosamente junto a la ventana. Doña Guadalupe levantó la vista, una sonrisa iluminando su rostro cansado. «Me alegro, mijita. A veces la vida nos da segundas oportunidades por caminos inesperados». Elena se sentó junto a ella, observando las manos de su madre, gastadas por años de trabajo duro, manos que habían sacrificado todo por ella. «Pero voy a pagarle cada peso», añadió con determinación. «De alguna manera lo haré». Guadalupe tomó las manos de su hija entre las suyas. «¿Estás segura de que es solo por la danza?», preguntó suavemente. «Vi cómo hablabas de él, de Diego». Elena desvió la mirada, incómoda. «Es solo un hombre arrogante intentando limpiar su conciencia, mamá», respondió, pero sin la convicción que esperaba transmitir. «Quizás», concedió Guadalupe, «o quizás hay algo más en él, algo que solo tú has visto». Esa noche, Elena marcó el número que Diego le había dado. Respondió al primer timbre, como si hubiera estado esperando su llamada. «Acepto», dijo Elena sin preámbulos, «pero con condiciones». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Te escucho», respondió Diego finalmente, con una nota de cautela en su voz. «Primera, lo consideraré un préstamo, no un regalo. Te pagaré hasta el último peso cuando pueda», comenzó Elena. «Segunda, nada de intervenir en la audición. Si me aceptan, será por mi talento, no por tus influencias. Y tercera, esto no significa nada entre nosotros. No somos amigos, no me debes nada y yo no te debo nada a ti». «¿Eso es todo?», preguntó Diego cuando ella terminó. Elena casi pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Por ahora», respondió secamente. «Bien», dijo él, «acepto tus términos. ¿Cuándo quieres comenzar?» «Mañana mismo». Las siguientes semanas transcurrieron en una rutina agotadora, pero revitalizante para Elena. Por las mañanas, sesiones intensivas de fisioterapia en la clínica de los Montero. Por las tardes, ensayos para la audición en un pequeño estudio que Diego había alquilado discretamente para ella, respetando su deseo de mantener esto en privado. Por las noches, sus turnos como mesera, que se negaba a abandonar a pesar de los ofrecimientos de Diego para que se concentrara exclusivamente en su recuperación. «No puedo depender completamente de ti», le explicó una tarde mientras descansaba entre ejercicios. «Necesito mantener mis pies en la tierra». Diego, que había empezado a asistir ocasionalmente a sus sesiones de fisioterapia, siempre pidiendo permiso primero, la observaba con una mezcla de admiración y perplejidad. «¿Sabes? La mayoría de las personas que conozco harían cualquier cosa por no tener que trabajar», comentó. Elena lo miró directamente. «Esa es la diferencia entre nosotros, Diego. Tú naciste en un mundo donde las cosas se dan por sentado. Yo nací en uno donde todo se gana con esfuerzo. No sabría vivir de otra manera». En lugar de ofenderse, Diego pareció considerar profundamente sus palabras. «Quizás por eso nunca he sentido que merezco realmente lo que tengo», admitió en voz baja, casi hablando consigo mismo. La confesión tomó a Elena por sorpresa. Era la primera vez que veía a Diego verdaderamente vulnerable, mostrando inseguridades que contrastaban con su imagen pública de confianza absoluta. ¿El gran Diego Montero, dueño de medio México, se siente inseguro?, preguntó, intentando aligerar el momento, aunque genuinamente intrigada. Él sonrió débilmente. «Sorprendente, ¿no? Pero es cierto. Cuando todo te es dado sin esfuerzo, comienzas a preguntarte qué partes de tu vida son realmente tuyas y cuáles son solo consecuencia de tu apellido». Elena lo estudió por un momento, viendo más allá de la fachada del empresario exitoso. Por primera vez, vio a un hombre luchando con sus propios demonios, tan perdido a su manera como ella lo había estado con los suyos. «Tal vez deberías intentar ganarte algo por ti mismo, sin usar tu nombre o tu dinero».
sugirió. ¿Cómo qué?, preguntó él, genuinamente curioso. Elena se encogió de hombros. No lo sé. Algo que te apasione, algo que te haga sentir vivo. Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado que ninguno estaba listo para admitir. A medida que avanzaba el tratamiento, el tobillo de Elena mostraba mejorías significativas. El dolor disminuía, la flexibilidad aumentaba y con ella, la confianza en sus movimientos. El doctor Hernández estaba impresionado con su progreso. Es una combinación de la terapia y su determinación, le explicó a Diego durante una revisión. Nunca había visto a alguien trabajar tan duro en su recuperación. No me sorprende, respondió Diego, observando a Elena a través del cristal mientras realizaba ejercicios con el fisioterapeuta. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, en cómo cada gesto, incluso los más sencillos, parecían contener una historia, una emoción. La admiración que sentía por ella crecía día a día, mezclándose peligrosamente con otros sentimientos que intentaba mantener a raya. Elena, por su parte, comenzaba a ver a Diego de manera diferente. Ya no era simplemente el millonario arrogante del primer encuentro. Había descubierto en él una inteligencia aguda, un humor sorprendentemente autocrítico y una sensibilidad que parecía ocultar cuidadosamente del resto del mundo. A veces, cuando creía que nadie lo observaba, lo veía mirar por la ventana con una expresión de profunda soledad que le resultaba extrañamente familiar. Una tarde, mientras Elena practicaba una secuencia para la audición, Diego apareció en el estudio con una caja bajo el brazo. «Te traje algo», dijo con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo que Elena encontró curiosamente entrañable. Dentro de la caja había unas zapatillas de ballet, pero no unas cualquiera. «Son Fried», explicó Elena asombrada, reconociendo la marca preferida por bailarines profesionales de todo el mundo. «Personalizadas para ti», añadió Diego. «El fabricante me ayudó a adaptarlas especialmente para tu tobillo, con soporte extra donde lo necesitas sin comprometer la flexibilidad». Elena sostuvo las zapatillas con manos temblorosas. Eran perfectas, no solo técnicamente, sino estéticamente. El tipo de zapatillas con las que había soñado cuando era estudiante y apenas podía permitirse las básicas. «No puedo aceptarlas», dijo automáticamente, aunque no hizo ademán de devolverlas. Diego sonrió, reconociendo la lucha interna en su expresión. «No son un regalo», aclaró. «Son una inversión. Cuando seas primera bailarina y tengas tu propio espectáculo, me darás boletos en primera fila. Eso es todo lo que pido». La sencillez del gesto, la consideración que representaba, rompió algo dentro de Elena. Durante semanas había mantenido sus defensas altas, convencida de que Diego eventualmente mostraría segundas intenciones que exigiría algo a cambio de su ayuda. Pero día tras día, él había demostrado un respeto y una paciencia que contradecían todo lo que ella esperaba. «Gracias», dijo finalmente, con una sinceridad que sorprendió a ambos. Impulsivamente, se acercó y le dio un breve abrazo. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero el contacto los dejó a ambos momentáneamente sin aliento. Cuando se separaron, algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible había caído. El día de la audición llegó más rápido de lo que Elena esperaba. La Compañía Nacional de Danza había reservado el teatro de la ciudad para las pruebas, un escenario legendario que Elena solo había visitado como espectadora años atrás. Mientras esperaba entre bastidores, los nervios amenazaban con paralizarla. «No puedo hacerlo», murmuró para sí misma, observando a las otras bailarinas, más jóvenes, sin lesiones, con carreras ininterrumpidas. «Sí puedes». La voz de Diego la sobresaltó. Estaba allí, a pesar de que ella le había pedido explícitamente que no viniera. «Te dije que no quería que...», comenzó ella, pero él la interrumpió suavemente. «No estoy aquí como patrocinador ni como amigo, si no quieres considerarme así. Estoy aquí como espectador, porque lo que haces merece ser visto, porque tu danza cambió algo en mí, y tengo el presentimiento de que va a cambiar algo en todos los que te vean hoy». La sinceridad en su voz desarmó a Elena. «Tengo miedo», admitió en un susurro. «No de fallar técnicamente, sino de no ser capaz de transmitir lo que siento». Diego la miró directamente a los ojos. «Elena,
Lo que te hace especial no es tu técnica, aunque es impresionante. Es tu capacidad de bailar con el alma expuesta, de hacer que quienes te miran sientan lo que tú sientes. Eso no se puede enseñar ni comprar. Es un don. Antes de que Elena pudiera responder, llamaron su número. Era su turno. Con un último vistazo a Diego, caminó hacia el escenario. Los nuevos zapatos firmes bajo sus pies. Las luces la cegaron momentáneamente. Frente a ella, en la semioscuridad, el panel de jueces, veteranos de la danza, directores artísticos, coreógrafos reconocidos, gente que había admirado toda su vida y que ahora sostenía su futuro en sus manos. La música comenzó, un adagio melancólico que ella había elegido cuidadosamente. Y entonces, Elena bailó. Bailó con cada cicatriz, cada desilusión, cada momento de dolor y alegría que había vivido. Bailó por su madre enferma, por sus sueños interrumpidos, por las noches interminables, sirviendo mesas, mientras su corazón añoraba el escenario. Y, sorprendentemente, también bailó por Diego, por el hombre que había visto más allá de su uniforme de mesera, que había reconocido su talento cuando nadie más lo hacía. Cuando terminó, hubo un momento de silencio absoluto antes de que los aplausos comenzaran. No fueron aplausos corteses, sino genuinos, conmovidos. Incluso vio a uno de los jueces discretamente secarse una lágrima. Al salir del escenario, temblorosa por la adrenalina y la emoción, encontró a Diego esperándola. Sin palabras, la envolvió en un abrazo que ella, esta vez, no rechazó. Se permitió descansar contra él, exhausta y exultante a la vez. «Lo lograste», murmuró él contra su cabello. «Siempre supe que lo harías». Elena se separó ligeramente para mirarlo. Había tanta sinceridad en sus ojos, tanta admiración genuina, que por un momento olvidó todas las razones por las que debería mantener distancia. El impulso de besarlo fue tan fuerte que la asustó. «Gracias por estar aquí», dijo en cambio, dando un paso atrás. «Pero esto no cambia nada entre nosotros, ¿recuerdas?». Diego asintió, aunque algo en su expresión sugería que ambos sabían que eso no era completamente cierto. Las cosas ya habían cambiado, de maneras que ninguno de los dos podía controlar completamente. Una semana después, la carta llegó. Elena había sido aceptada en el programa especial de la Compañía Nacional de Danza, con una beca completa que cubriría sus gastos mientras se preparaba para reincorporarse plenamente. La carta mencionaba específicamente la extraordinaria emotividad y presencia escénica que había mostrado en su audición. «Lo lograste, mijita», exclamó doña Guadalupe, abrazando a su hija con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que volverías a bailar». Elena, abrumada por la emoción, apenas podía hablar. Su primer impulso fue llamar a Diego, compartir la noticia con él. Y ese impulso la asustó más que cualquier otra cosa. ¿Cuándo había comenzado a ser él la primera persona con quien quería compartir sus alegrías? ¿Cuándo sus sentimientos habían evolucionado de gratitud reticente a algo mucho más complejo y aterrador? Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde la pequeña ventana de su apartamento, Elena tomó una decisión. Necesitaba establecer límites claros con Diego, antes de que sus sentimientos crecieran más allá de su control, porque intuía, con creciente certeza, que el mundo de Diego Montero nunca podría ser compatible con el suyo, sin importar cuán sincero fuera su interés. Y ella no estaba dispuesta a convertirse en otra de las posesiones desechables de un hombre rico, por muy diferente que él pareciera de los demás. Los siguientes meses transformaron la vida de Elena por completo. La Compañía Nacional de Danza no solo le había dado una oportunidad, sino que había reconocido en ella un talento único que trascendía la técnica. «Tienes algo que no se puede enseñar», le dijo maestra Sofía Aguirre, legendaria bailarina retirada y ahora directora artística del programa. «Hay bailarines que ejecutan pasos y hay artistas que cuentan historias con su cuerpo. Tú perteneces a la segunda categoría». El programa especial le permitía entrenar a su propio ritmo, respetando las limitaciones de su lesión, mientras participaba en clases avanzadas de interpretación y expresión corporal. Para su sorpresa, le habían ofrecido también dar clases a niñas principiantes.
Una responsabilidad que inicialmente la intimidó, pero que pronto se convirtió en una de sus mayores alegrías. «Les transmites pasión», le explicó maestra Sofía después de observarla con las pequeñas. «Les enseñas que la danza es libertad, no solo disciplina». Las niñas adoraban a Elena. La forma en que explicaba los movimientos, siempre relacionándolos con emociones y experiencias que ellas podían entender, convertía cada clase en una aventura. «Señorita Elena», le preguntó un día la pequeña Lucía, de apenas 6 años, «¿por qué sus ojos brillan tanto cuando baila?». Elena se había quedado momentáneamente sin palabras. «Porque cuando bailo», respondió finalmente, «soy completamente libre». Era una verdad que nunca había articulado en voz alta, pero que resonaba profundamente en su interior. Con el primer sueldo de la compañía, Elena insistió en comenzar a pagar a Diego, estableciendo un plan de pagos que él aceptó con reticencia. «Esto no es necesario», había protestado él cuando ella le entregó el primer sobre con dinero. «Lo es para mí», respondió Elena con firmeza. «Necesito saber que estoy aquí por mérito propio, no por caridad». La mirada de admiración en los ojos de Diego solo había intensificado su confusión interna. También pudo trasladarse con su madre a un apartamento más amplio y cercano al centro de rehabilitación donde doña Guadalupe recibía tratamiento. Otro gesto de Diego que Elena había aceptado solo bajo la condición de que también sería reembolsado eventualmente. «Este lugar tiene luz», comentó Guadalupe la primera mañana en su nuevo hogar, mientras el sol entraba a raudales por las amplias ventanas. «Como tú ahora, mijita». Su relación con Diego se había transformado en algo complejo, indefinible. No era exactamente amistad, pero tampoco era el tipo de interacción entre un benefactor y su protegida. Había una intimidad creciente, una complicidad que ambos alimentaban con encuentros casuales que se volvieron gradualmente más frecuentes. Un café después de las sesiones de fisioterapia, una cena improvisada cuando él pasaba por la zona donde ella ensayaba. Conversaciones que comenzaban sobre la danza y terminaban revelando capas más profundas de sus personalidades, sus miedos, sus sueños. «Nunca le había contado esto a nadie», confesó Diego una noche, mientras compartían una cena sencilla en un pequeño restaurante del centro histórico. Acababa de revelarle que, de niño, había querido ser arquitecto, no empresario, que diseñaba edificios en secreto, dibujando estructuras imposibles que solo existían en su imaginación. «¿Por qué lo dejaste?», preguntó Elena, genuinamente intrigada por este aspecto desconocido de él. Diego sonrió con melancolía. «Mi padre tenía otros planes. El imperio familiar necesitaba un heredero, no un soñador». Elena observó su perfil contra las luces de la ciudad antigua. Cada día descubría algo nuevo en él, algo que contradecía la imagen pública del empresario despiadado y superficial. «¿Los extrañas?». «Los diseños, digo». Diego la miró con intensidad. «Igual que tú extrañabas la danza, supongo. Hay vacíos que nada puede llenar. En momentos como ese, la conexión entre ellos parecía tan profunda, tan inevitable, que Elena tenía que recordarse a sí misma los motivos por los que debía mantener distancia emocional. Pero cada vez era más difícil. En sus momentos de honestidad consigo misma, generalmente tarde en la noche, mientras contemplaba el techo de su habitación, Elena admitía que lo que sentía por Diego iba mucho más allá de la gratitud o la amistad. Era una conexión que nunca había experimentado antes, como si hubieran reconocido en el otro algo esencial, algo que el resto del mundo no podía ver, y eso la aterrorizaba. Diego había comenzado a frecuentar los ensayos abiertos de la compañía, siempre discretamente sentado en la última fila. Nunca interfería, nunca presumía de su relación con ella. Simplemente observaba con una admiración que Elena podía sentir incluso desde el escenario. Y después, siempre tenía observaciones perspicaces, comentarios que demostraban que realmente prestaba atención, que veía más allá de la técnica. «Hoy, cuando interpretaste ese solo», le dijo una tarde mientras caminaban por el Parque Chapultepec, «parecía que estabas contando la historia de toda tu vida sin palabras». Elena había sonreído, sorprendida por su percepción. Era exactamente lo que había intentado transmitir: las luchas, las esperanzas, los sueños postergados de su propio viaje. «¿Cómo lo supiste?», preguntó. «Porque te he estado escuchando».
respondió él simplemente, con los ojos. Por su parte, Diego experimentaba una transformación igualmente profunda. La presencia de Elena en su vida había removido cimientos que creía inamovibles. Por primera vez, comenzaba a cuestionar el valor real de su imperio, de su estatus, de las expectativas familiares que siempre había dado por sentado. «¿Qué pasaría si renunciaras?», le preguntó Elena un día, después de que él se quejara particularmente de las presiones familiares. «¿Renunciar a qué?», respondió él, genuinamente confundido. «A todo», dijo Elena, haciendo un gesto abarcador. «Al apellido, a las expectativas, a la empresa, a vivir la vida que otros diseñaron para ti». Diego la miró largo rato antes de responder. «Nadie me ha preguntado nunca qué quiero yo», admitió finalmente, «ni siquiera yo mismo». Había retomado sus bocetos arquitectónicos en secreto, dibujando a altas horas de la noche diseños inspirados en el movimiento de Elena al bailar, estructuras fluidas, orgánicas, que parecían desafiar la gravedad como ella lo hacía. Edificios que contaban historias, que invitaban al movimiento, que celebraban la belleza de lo imperfecto. «Estás diferente», le comentó Carlos Fuentes durante una reunión de la junta directiva. «Más presente». Diego sonrió enigmáticamente. «Quizás solo estoy aprendiendo a ver lo que realmente importa». No le había contado a nadie sobre Elena, no porque se avergonzara, sino porque quería proteger lo que tenían de las miradas intrusivas, de los comentarios maliciosos, de los prejuicios inevitables que surgirían. Sabía que el mundo que habitaba no entendería lo que sentía por ella. Un sentimiento que iba mucho más allá de la atracción física o la fascinación pasajera. Era un reconocimiento de almas, una conexión que había revitalizado partes de sí mismo que creía dormidas para siempre. Sin embargo, a pesar de los momentos de cercanía, Elena mantenía una barrera sutil pero infranqueable. Cada vez que la conversación se volvía demasiado personal, cada vez que un silencio entre ellos se cargaba de posibilidades, ella encontraba la manera de retroceder, de recordarle indirectamente las diferencias entre sus mundos. Y Diego respetaba esos límites, aunque cada día le resultaba más difícil. «¿Por qué no simplemente le dices lo que sientes?», le preguntó Carlos un día, después de observar a Diego distraído en otra reunión importante. «No es tan simple», respondió Diego, frotándose los ojos cansados. «Elena ha luchado toda su vida contra un sistema que le ha negado oportunidades por su origen, por su clase social. Lo último que quiere es sentir que debe algo a alguien como yo». «¿Alguien como tú?», repitió Carlos, frunciendo el ceño. «Un privilegiado», clarificó Diego con una sonrisa triste. «Un hombre que nunca ha tenido que luchar realmente por nada». Carlos lo estudió con interés. «Nunca te había visto así», comentó finalmente. «Así como vulnerable, auténtico», respondió Carlos. «Quizás eso es exactamente lo que ella necesita ver». La tensión entre ellos alcanzó un punto crítico una noche de diciembre, durante la gala anual de la Fundación Montero para la Salud. Diego había invitado a Elena como su acompañante, asegurándole que se trataba de un evento benéfico relacionado con programas de rehabilitación física, un tema que le concernía directamente. Ella había aceptado con renuencia, consciente de que sería su primera aparición pública juntos en un contexto social. Para la ocasión, Elena había elegido un vestido sencillo pero elegante en tono esmeralda que complementaba perfectamente su figura atlética y su piel dorada. El espejo le devolvía una imagen que apenas reconocía. Ya no era la mesera exhausta con sueños rotos, ni la bailarina lesionada que había renunciado a su pasión. Era una mujer que había comenzado a reescribir su propia historia, paso a paso, giro a giro. Cuando Diego la recogió en su apartamento, la mirada de admiración genuina en sus ojos la hizo sentir más hermosa de lo que ningún cumplido elaborado podría haber logrado. «Estás... no tengo palabras», murmuró él, con una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual confianza. «Solo un vestido», respondió ella, intentando aligerar el momento, aunque su corazón latía acelerado. «No es el vestido», dijo Diego con seriedad. «Eres tú. Siempre has sido tú». El momento de intimidad fue interrumpido por doña Guadalupe, quien apareció en la sala con una amplia sonrisa.
Qué guapo estás, Diego. Mi niña no me había dicho que su príncipe era tan apuesto. Mamá, protestó Elena, mortificada, mientras Diego reía con genuino deleite. Su hija es quien me honra con su compañía, señora, respondió galantemente, besando la mano de Guadalupe, quien quedó encantada con el gesto. Ten cuidado con mi niña esta noche, añadió Guadalupe con una sonrisa cómplice. Es fuerte, pero su corazón, ese es otro asunto. Mamá, por favor, volvió a protestar Elena, pero Diego asintió con seriedad. Lo protegeré con mi vida, prometió, y algo en su tono hizo que Elena sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Desde que conoció a la madre de Elena, Diego había desarrollado con ella una relación de afecto sincero. La visitaba regularmente, a veces incluso cuando Elena estaba en ensayos, llevándole pequeños regalos y, más importante aún, escuchando sus historias con genuino interés. Para Guadalupe, estaba claro lo que su hija se negaba a admitir. Diego Montero estaba profundamente enamorado de Elena, y aunque su hija no quisiera reconocerlo, el sentimiento era mutuo. La gala se celebraba en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, un palacio restaurado del siglo XIX, cuyo salón principal resplandecía con candelabros de cristal y decoraciones elegantes. Al entrar del brazo de Diego, Elena sintió inmediatamente las miradas curiosas, los murmullos apenas disimulados. Reconoció a varias personas del baile de las estaciones, el evento donde todo había comenzado. Mujeres que antes la habían tratado como parte del mobiliario, ahora la estudiaban con curiosidad mal disimulada. Hombres que nunca habían notado su existencia, ahora la observaban con una mezcla de admiración y confusión. «Ignóralos», murmuró Diego, percibiendo su tensión. «Esta noche es sobre ayudar a otros, no sobre satisfacer la curiosidad de la alta sociedad». Elena asintió, agradecida por su comprensión, pero no podía evitar sentirse como una intrusa en aquel mundo de lujo y privilegio. Cada conversación parecía un campo minado de referencias a exclusivos clubes a los que nunca había pertenecido, vacaciones en lugares que solo había visto en fotografías, apellidos que representaban dinastías de poder. Y aunque Diego hacía todo lo posible por incluirla, por traducirle discretamente los códigos de aquel mundo, Elena sentía crecer la incomodidad en su interior. La sensación se intensificó cuando Ricardo Montero, padre de Diego, se acercó a ellos con expresión indescifrable, alto, elegante, con el mismo porte aristocrático de su hijo, pero sin la calidez en la mirada. Ricardo emanaba poder y autoridad. «Diego, al fin llegas. Hay inversores importantes que quieren hablar contigo», dijo, ignorando deliberadamente a Elena. Diego mantuvo la calma. «Padre, permíteme presentarte a Elena Ramírez, primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza y mi invitada esta noche». Ricardo apenas dirigió una mirada evaluadora a Elena antes de volver a centrarse en su hijo. Era el tipo de mirada que Elena conocía bien, la que reducía a una persona a su utilidad inmediata, a su valor en un sistema de intercambios sociales. Y, evidentemente, ella había sido tasada y encontrada carente. «Encantado», dijo secamente. «Diego, te necesito ahora. Los Valenzuela están esperando y sabes lo importante que es cerrar ese trato». Era una orden disfrazada de petición. Diego hesitó, visiblemente molesto por la descortesía hacia Elena. «Adelante», intervino ella con dignidad. «Entiendo que tienes responsabilidades. Estaré bien». Con reluctancia, Diego se alejó con su padre, no sin antes susurrarle que volvería lo antes posible. Sola entre la multitud elegante, Elena se dirigió hacia la barra de bebidas, intentando pasar desapercibida. La famosa bailarina, una voz femenina, la sobresaltó. Era una mujer joven, despampanantemente bella, ataviada con un vestido que probablemente costaba más que el alquiler anual de Elena. Su cabello negro, perfectamente peinado, enmarcaba un rostro de rasgos aristocráticos y expresión calculadora. Gabriela Serrano se presentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estuve comprometida con Diego hace 2 años. Supongo que nunca te lo mencionó». Elena mantuvo la compostura, aunque la revelación la golpeó con fuerza. Diego nunca había mencionado ningún compromiso previo. «No hablamos mucho del pasado», respondió con neutralidad. Gabriela rió suavemente. «Por supuesto que no.
Diego siempre ha sido, digamos, discreto con sus diversiones temporales. La insinuación era clara y deliberadamente hiriente. Diego tiene esta encantadora costumbre, continuó Gabriela, tomando una copa de champán de la bandeja de un mesero que pasaba. Le gusta rescatar personas menos afortunadas. Lo hace sentir noble, generoso. Sus ojos estudiaron a Elena de arriba a abajo, evaluando cada detalle de su apariencia con desdén apenas disimulado. Antes de ti, fue una pintora callejera, y antes de ella, una estudiante de música sin recursos. Todas ellas pensaron que eran especiales. Elena sintió un nudo formarse en su garganta. «No sé qué pretendes», comenzó, pero Gabriela la interrumpió. «Solo ahorrarte desilusiones, querida. Diego siempre ha tenido debilidad por lo exótico, lo diferente. Le gusta experimentar, salirse de su círculo habitual. Pero al final, todos sabemos dónde están sus verdaderas lealtades». Su mirada se dirigió significativamente hacia Ricardo Montero, quien conversaba animadamente con un grupo de hombres mayores, todos con el mismo aire de autoridad incuestionable. El imperio familiar, el apellido, las responsabilidades. Diego puede permitirse sus pequeñas rebeliones porque sabe que son temporales. Como tú, con una última sonrisa venenosa, Gabriela se alejó, dejando a Elena con un nudo en la garganta y pensamientos tumultuosos. ¿Era eso todo lo que era para Diego? ¿Una diversión exótica, un experimento social, una manera de rebelarse contra las convenciones de su clase? Las semillas de la duda, hábilmente plantadas por Gabriela, encontraron terreno fértil en las propias inseguridades de Elena. Siempre había mantenido una barrera emocional con Diego precisamente por este temor, que para él, ella fuera solo una novedad, un capricho pasajero que eventualmente descartaría cuando las presiones de su mundo se volvieran demasiado fuertes. Mientras observaba el salón lleno de personas que parecían pertenecer a un universo completamente distinto al suyo, Elena sintió crecer una certeza dolorosa en su interior. No importaba cuánto se esforzara, cuánto talento tuviera, cuánto bailara, para el mundo de Diego Montero siempre sería una extraña, una intrusa, una mesera con ínfulas. Y aunque él fuera sincero en sus sentimientos ahora, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que la presión social, familiar y económica lo hiciera reconsiderar? ¿Cuánto tiempo antes de que él mismo comenzara a ver las diferencias insalvables entre ellos? Cuando Diego regresó a su lado, notó inmediatamente su cambio de actitud. «¿Qué sucede?», preguntó preocupado. «Estás pálida». «Nada», respondió ella con frialdad. «Solo me di cuenta de que este no es mi lugar». Diego la miró confundido. «Elena, ¿alguien te dijo algo?». «¿Mi padre?». «Gabriela Serrano», respondió ella simplemente. «Tu ex prometida». La expresión de Diego se ensombreció. «¿Qué te dijo exactamente?». «Lo suficiente para hacerme entender que esto es un error», respondió Elena, haciendo un gesto abarcando el salón. «La gala, ellos dos. ¿Por qué nunca mencionaste que estuviste comprometido?». Diego suspiró profundamente. «Porque fue un error desde el principio. Un compromiso arreglado prácticamente desde que éramos niños. Familias de la misma clase social, intereses comerciales alineados. Lo terminé cuando me di cuenta de que era una farsa». «¿Y yo qué soy, Diego?», preguntó Elena directamente. «¿Tu forma de rebelarte contra tu familia? ¿Tu experimento social? ¿Tu obra de caridad?». La dureza de sus palabras sorprendió a ambos. «¿Cómo puedes pensar eso después de todo este tiempo?», respondió Diego, genuinamente dolido. «Después de todo lo que hemos compartido». «¿Y qué hemos compartido realmente?», insistió Elena, las emociones acumuladas durante meses desbordándose. «Tú sigues siendo el heredero de un imperio, y yo sigo siendo la chica de Iztapalapa que sirve mesas. Esto», hizo un gesto entre ambos, «nunca será real en tu mundo». «No es mi mundo», protestó Diego. «Es solo un mundo al que pertenezco por accidente de nacimiento, no por elección». «Pero es tu realidad», respondió Elena. «Estos son tus amigos, tu familia, tus responsabilidades. Y por mucho que intentes negarlo, esto es parte de quién eres». «¿Y qué hay de ti?», preguntó Diego, la frustración evidente en su voz. «No eres más que tu barrio, tu clase social. Creía que eras la primera en rechazar que te definieran por tu origen». El golpe dio en el blanco,
dejando a Elena momentáneamente sin respuesta. Antes de que pudiera recomponerse, fueron interrumpidos por los aplausos que anunciaban el comienzo del discurso principal de la noche. Ricardo Montero subió al escenario, imponente en su traje impecable. Mientras hablaba sobre los logros de la fundación, sus ojos se fijaron momentáneamente en Elena y Diego, una mirada cargada de desaprobación apenas disimulada. «Es mejor que me vaya», murmuró Elena. «Por favor, quédate», suplicó Diego, tomando su mano. «Podemos hablar de esto, aclarar las cosas». Pero Elena sabía que si se quedaba, si escuchaba sus explicaciones, su resolución flaquearía, y no podía permitirse ese lujo, no cuando su corazón y su futuro profesional estaban en juego. «Pediré un taxi», dijo, soltándose suavemente de su agarre. «No me sigas, Diego, por favor». Mientras atravesaba el salón hacia la salida, sintió las miradas de todos sobre ella, los murmullos, las risitas disimuladas. Gabriela Serrano observaba la escena con satisfacción desde un rincón, copa en mano, como quien acaba de ganar una partida particularmente satisfactoria. Y en ese momento, Elena comprendió con dolorosa claridad que, sin importar cuánto se esforzara, sin importar cuánto bailara o cuántos aplausos recibiera, para el mundo de Diego Montero, siempre sería la mesera que se atrevió a soñar demasiado alto. Una vez fuera del hotel, el aire frío de diciembre la golpeó, mezclándose con las lágrimas que finalmente se permitió derramar. Había dejado que sus sentimientos por Diego crecieran demasiado. Había bajado sus defensas. Había creído, contra todo su buen juicio, que podían superar las barreras que los separaban. Pero la realidad era implacable. Algunos abismos eran simplemente demasiado profundos para cruzarlos. Los días siguientes a la gala transcurrieron en una nebulosa de dolor y determinación para Elena. Se sumergió por completo en los ensayos, canalizando sus emociones a través de la danza con una intensidad que sorprendió incluso a Maestra Sofía. «Bailas como si tuvieras el corazón roto», le comentó la directora después de un ensayo particularmente intenso. «Y paradójicamente, eso ha llevado tu interpretación a un nivel superior». Era cierto, el dolor había añadido una nueva dimensión a su danza, una vulnerabilidad cruda, una honestidad emocional que resonaba profundamente con quienes la observaban. La compañía había decidido incluirla como solista en la próxima producción de Carmen, un honor extraordinario para alguien que acababa de reincorporarse al mundo profesional. «Has nacido para este papel», le dijo Maestra Sofía. «La historia de una mujer que desafía convenciones sociales, que elige la libertad sobre la seguridad, que se atreve a amar sin reservas. Es tu historia, Elena». Las palabras resonaron en ella de una manera que no esperaba. ¿Era realmente su historia? ¿Había elegido la libertad o simplemente había huido por miedo? La pregunta la atormentaba en las noches solitarias, cuando el recuerdo de Diego se volvía más vívido, más doloroso. A pesar del consuelo que encontraba en la danza, una parte de ella se sentía incompleta, como si hubiera dejado algo esencial en aquella gala, algo que no podría recuperar simplemente bailando más fuerte, más alto, más rápido. «Nunca te había visto bailar así», le comentó una compañera después de un ensayo particularmente emotivo. «Es como si cada movimiento fuera una confesión». Elena había sonreído tristemente. «Quizás lo es», había respondido. Doña Guadalupe observaba a su hija con preocupación creciente. Elena apenas comía, apenas dormía. Toda su energía estaba concentrada en la danza, como si intentara exorcizar demonios a través del movimiento. «No contesta sus llamadas», dijo una noche, mientras cenaban en silencio. Elena no necesitó preguntar a quién se refería. «No hay nada que decir, mamá». Guadalupe suspiró profundamente. «El orgullo es un compañero de cama muy frío, mijita». Elena dejó los cubiertos sobre el plato. «Apenas tocado. No es orgullo, es realismo. Diego y yo pertenecemos a mundos diferentes». «¿Y quién decide dónde perteneces tú?», preguntó Guadalupe con sorprendente firmeza. «¿La sociedad? ¿Esa mujer venenosa de la fiesta? ¿O tú misma?». Elena no tenía respuesta para eso. ¿Acaso no había luchado toda su vida contra quienes intentaban definirla, limitarla, encasillarla? ¿No era eso exactamente lo que estaba permitiendo ahora,
¿Que las expectativas y prejuicios ajenos determinaran su destino? Diego, por su parte, había respetado su petición de no buscarla. Pero eso no significaba que se hubiera rendido. Durante semanas, trabajó en un proyecto secreto, algo que había comenzado como una forma de procesar sus sentimientos, pero que gradualmente tomó forma de declaración, de promesa, de prueba. «Has desaparecido del mapa», le reclamó Carlos una tarde, irrumpiendo en su oficina para encontrarlo rodeado de planos y maquetas. «La junta directiva está preocupada, tu padre está furioso, y tú estás aquí jugando con... ¿Qué es todo esto?». Diego dudó un momento antes de revelarlo. «Un centro cultural y escuela de danza», explicó señalando los diseños, «para comunidades sin acceso a educación artística». Carlos examinó los planos con creciente asombro. No eran simples bocetos, eran diseños profesionales meticulosamente detallados, con consideraciones acústicas, espacios adaptados para personas con movilidad reducida, áreas comunitarias, un complejo pensado para democratizar el acceso al arte, para tender puentes entre mundos que raramente se encontraban. «Esto es impresionante», admitió, «pero ¿desde cuándo te interesa la arquitectura social?». Diego sonrió levemente. «Desde siempre, en realidad, solo que nunca me había atrevido a admitirlo». Señaló hacia un cajón de su escritorio. «Tengo diseños similares desde los 15 años, edificios que sirven un propósito más allá de la ostentación o el beneficio económico, espacios que transforman vidas». Carlos observó a su amigo con nuevos ojos. Había una pasión en su voz, una convicción que nunca había escuchado antes. «Tiene que ver con ella, ¿verdad?», preguntó directamente. «¿Con la bailarina?». Diego no respondió. Pero no era necesario. Su expresión lo decía todo. «Tu padre va a enloquecer cuando se entere», advirtió Carlos. «No solo por el proyecto, sino por lo que representa». Diego asintió. «Lo sé, y estoy listo para esa conversación». La confrontación con Ricardo Montero no tardó en llegar. Una filtración en la prensa sobre el proyecto personal del heredero de Montero, Health Technologies, provocó una reunión de emergencia de la junta directiva. «¿Qué demonios estás pensando?», exigió Ricardo, apenas conteniendo su furia. «¿Un centro cultural diseñado por ti en Iztapalapa? ¿Tienes idea de cómo afecta esto a nuestra imagen corporativa?». Diego mantuvo la calma, algo que irritó aún más a su padre. «Es mi dinero personal, no fondos de la empresa. Y sí, lo he diseñado yo mismo. Es hora de que sepas que estudié arquitectura a distancia durante los últimos 5 años, mientras dirigía simultáneamente la expansión más exitosa de la historia de esta compañía». La revelación dejó a Ricardo momentáneamente sin palabras. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente, con un tono que mezclaba incredulidad y algo que casi parecía dolor. «Porque nunca preguntaste qué quería Joender», respondió Diego simplemente. «Nunca consideraste que podría tener sueños propios distintos de los que planeaste para mí». La sala quedó en silencio. Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas, algunos con expresiones de sorpresa, otros con disimulada admiración. «¿Y ahora qué?», preguntó Ricardo, recuperando su habitual tono autoritario. «¿Vas a abandonar todo por lo que hemos trabajado para convertirte en arquitecto de beneficencia?». Diego negó con la cabeza. «Voy a ampliar nuestra visión. Montero Health Technologies puede ser más que un negocio lucrativo. Puede transformar comunidades enteras. Puede democratizar el acceso a la salud y la cultura. Puede tender puentes en lugar de profundizar abismos». Su voz había adquirido una firmeza, una autoridad natural que hizo que incluso su padre lo mirara con renovado respeto. «Todo esto es por ella, ¿no?», dijo Ricardo finalmente, con desprecio. «Por esa bailarina de clase baja. Te ha llenado la cabeza de tonterías sobre seguir tus sueños, sobre rechazar tus responsabilidades». Diego se levantó lentamente, imponiendo su presencia. «No hables de ella así, y no es por ella. Es gracias a ella. Gracias a Elena tuve el valor de reconocer que he vivido una vida que no es completamente mía, que hay partes de mí que he estado suprimiendo para complacerte, para mantener el apellido, para ser el heredero perfecto». Se acercó a su padre, mirándolo directamente a los ojos. «Te respeto, padre, y respeto lo que has construido.
Pero ya no voy a negar quién soy realmente. Ricardo palideció. ¿Estás renunciando a la empresa? ¿A tu legado? No, respondió Diego con firmeza. Estoy ampliando mi legado, y si no puedes aceptar eso, entonces quizás sea el momento de reconsiderar mi posición aquí. La amenaza era clara, y Ricardo Montero, hombre de negocios antes que nada, reconoció la determinación en los ojos de su hijo. Sabía que no estaba faroleando. La Junta necesita deliberar, dijo finalmente, dando por terminada la reunión. Mientras tanto, Elena continuaba preparándose intensamente para su debut como solista. Los ensayos se volvían cada vez más exigentes a medida que se acercaba el estreno. Su cuerpo dolía, su tobillo protestaba ocasionalmente, pero su espíritu se fortalecía con cada nuevo desafío superado. Sin embargo, algo faltaba. La técnica estaba allí, la precisión, incluso la emoción. Pero maestra Sofía no estaba completamente satisfecha. Hay algo que estás conteniendo. Le dijo una tarde después de un ensayo general, algo que no te permites expresar plenamente. Elena sabía exactamente a qué se refería. A pesar de canalizar su dolor en la danza, había levantado nuevos muros dentro de sí misma, protegiéndose de la vulnerabilidad que implicaba entregarse completamente. Una tarde, mientras practicaba sola en el estudio, recibió una visita inesperada. Tiene talento, señorita Ramírez. Ahora entiendo por qué mi hijo está tan fascinado. La voz de Ricardo Montero la sobresaltó. El patriarca de la familia Montero la observaba desde la puerta con expresión indescifrable. Señor Montero, respondió Elena, tensándose inmediatamente. Si viene a advertirme que me aleje de su hijo, llega tarde. Ya lo hice. Ricardo esbozó una sonrisa seca. Curioso, venía exactamente por lo contrario. La confesión la dejó perpleja. No entiendo. Ricardo entró completamente en el estudio, observando el espacio con interés. Sus ojos, tan similares a los de Diego pero sin la calidez, recorrieron las barras, los espejos, el suelo de madera pulida. Mi hijo está a punto de tirar por la borda todo lo que he construido para él. Está diseñando escuelas de arte, hablando de propósito, mis autenticidad, amenazando con alejarse de la empresa si no apoyamos sus proyectos personales. Hizo una pausa, estudiando la reacción de Elena, y todo comenzó cuando usted apareció en su vida. Elena sintió una mezcla de confusión y una extraña esperanza creciendo en su interior. Yo nunca le pedí que hiciera nada de eso, se defendió. Al contrario, siempre insistí en que nuestros mundos eran demasiado diferentes. Exactamente, respondió Ricardo, sorprendiéndola nuevamente. Usted, a diferencia de todas las mujeres que han pasado por la vida de mi hijo, nunca intentó aprovecharse de su apellido o su dinero. Nunca intentó cambiarlo para beneficio propio. Se acercó un paso más, su expresión suavizándose ligeramente. Mi esposa era bailarina, ¿sabe? Como usted. Renunció a su carrera cuando nos casamos. Nunca se lo pedí, pero ella asumió que era lo esperado. Y creo que nunca se perdonó por ello. Ni me perdonó a mí por no insistir en que continuara. Las palabras de Ricardo revelaban una vulnerabilidad que Elena jamás habría esperado del imponente empresario. Diego tiene su misma mirada, continuó Ricardo, la misma pasión, y cuando lo veo diseñando esos edificios, veo la misma luz que tenía Alejandra cuando bailaba. Suspiró profundamente. No quiero que mi hijo cometa mis errores. No quiero que despierte un día, a mi edad, preguntándose qué habría sido de su vida si hubiera tenido el valor de ser auténtico. Elena permaneció en silencio, procesando las inesperadas revelaciones. ¿Qué quiere de mí?, preguntó finalmente. Que hable con él, respondió Ricardo simplemente. Que le diga la verdad, cualquiera que ésta sea. Si realmente no siente nada por él, dígaselo claramente para que pueda seguir adelante. Pero si hay algo real entre ustedes, dejó la frase sin terminar, el mensaje implícito claro en sus ojos. No es tan simple, murmuró Elena. El mundo en el que vive Diego. El mundo cambia, señorita Ramírez, la interrumpió Ricardo, y son personas como usted y mi hijo quienes lo hacen cambiar. Con estas palabras, se despidió con un gesto cortés, dejando a Elena sumida en pensamientos contradictorios. Los días siguientes fueron un torbellino de ensayos finales para Elena. La noche del estreno se acercaba rápidamente,
y con ella la presión de demostrar que realmente merecía esta segunda oportunidad. Una tarde, mientras regresaba exhausta a casa, encontró a su madre inusualmente animada. «Llegó algo para ti», anunció Guadalupe con evidente curiosidad. Sobre la mesa había un sobre grande, sin remitente. Dentro, Elena encontró planos arquitectónicos y una nota escrita a mano. «Esto es lo que veo cuando te veo bailar, lo que me inspiraste a crear. No te pido nada a cambio, solo que sepas que, gracias a ti, encontré el valor de ser quien realmente soy. Con admiración eterna, Diego». Los planos mostraban un edificio hermoso, orgánico, con líneas que parecían fluir como una danza congelada en el tiempo. Era un centro cultural y escuela de danza para comunidades marginadas, ubicado precisamente en Iztapalapa, el barrio donde Elena había crecido. En los márgenes de los planos había anotaciones personales, reflexiones sobre cómo cada espacio debía inspirar libertad de movimiento, cómo la luz natural debía bañar los estudios como había bañado a Elena aquella primera noche cuando bailó. No era solo un edificio, era una declaración de amor traducida a arquitectura. «Es hermoso», murmuró Guadalupe, observando los planos por encima del hombro de Elena. «Y es él, ¿verdad? Su verdadero yo». Elena asintió, incapaz de hablar. Comprendió entonces lo que Diego había estado intentando decirle todo este tiempo, que ambos estaban en un viaje similar, luchando por ser auténticos, en mundos que intentaban moldearlos según expectativas ajenas, que él la admiraba, no a pesar de sus diferencias, sino precisamente por ellas, por su coraje, por su autenticidad. La noche del estreno llegó con el Teatro de Bellas Artes completamente vendido. Entre bastidores, Elena intentaba controlar sus nervios mientras las maquilladoras daban los últimos toques a su caracterización como Carmen. No había sabido nada de Diego desde que recibió los planos. No había respondido. No había intentado contactarlo. Necesitaba esta noche, necesitaba bailar, necesitaba encontrar su propia verdad antes de poder enfrentar la de él. 5 minutos, anunció el regidor, y el corazón de Elena se aceleró. Era su momento, la culminación de un camino de dolor, perseverancia y redescubrimiento. Cuando las primeras notas de la obertura resonaron en el teatro, Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Dejó que la música la invadiera, que las emociones fluyeran libremente. Y cuando finalmente pisó el escenario, ya no era Elena Ramírez, era Carmen, era la libertad encarnada, era una declaración viviente de autenticidad y pasión. Bailó como nunca antes, cada movimiento cargado de significado, cada gesto una confesión de su historia personal, entrelazada con la del personaje. El público contuvo la respiración, cautivado por la honestidad brutal y hermosa de su interpretación. Y en algún lugar entre la audiencia, Diego Montero observaba con el corazón en la garganta, reconociendo en cada arabesque, en cada giro, en cada salto, el lenguaje secreto que habían desarrollado durante meses, un diálogo sin palabras sobre la autenticidad, el coraje y las segundas oportunidades. Cuando el telón cayó para el intermedio, los aplausos fueron ensordecedores. Entre bastidores, Elena recibió abrazos y felicitaciones de sus compañeros, de maestra Sofía, de técnicos y vestuaristas. Pero sus ojos buscaban a alguien más, alguien que no apareció. Con el corazón ligeramente decepcionado, pero la determinación intacta, se preparó para el segundo acto, el más exigente física y emocionalmente. La segunda parte de la obra transcurrió como en un sueño. Elena se entregó completamente hasta el último movimiento, hasta la escena final donde Carmen elige la libertad por encima de todo, incluso sabiendo el precio que deberá pagar. Cuando finalmente el telón cayó por última vez, el teatro estalló en una ovación de pie que parecía no tener fin. Entre lágrimas de emoción, Elena agradeció al público, a sus compañeros, a la orquesta, y entonces, entre la multitud que aplaudía, lo vio. Diego estaba allí, en primera fila, con una expresión indescriptible de orgullo, de admiración y algo más profundo, que no se atrevía a nombrar. Junto a él, para su sorpresa, estaba Ricardo Montero, aplaudiendo con genuino respeto, y más sorprendente aún, a su otro lado estaba doña Guadalupe, sonriendo con lágrimas en los ojos.
Cuando finalmente pudo escapar de las felicitaciones y regresar a su camerino, encontró un mar de flores, pero lo que llamó su atención fue una pequeña caja en el centro de su tocador. Dentro había un par de zapatillas de ballet miniatura hechas en plata con una inscripción simple: para quien me enseñó a bailar con el alma. Y junto a ellas, un juego de llaves con una nota: las llaves de tu escuela, cuando estés lista, sin condiciones, sin expectativas, solo porque mereces bailar en un espacio diseñado con el mismo amor con el que tú bailas. Las lágrimas brotaron incontrolables. Todo el agotamiento físico y emocional, todas las dudas y miedos de los últimos meses parecieron disolverse en ese momento de claridad absoluta. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. «Adelante», dijo, secándose apresuradamente las lágrimas. Diego entró, visiblemente nervioso, nada parecido al confiado empresario que había conocido aquella primera noche. «Estuviste más allá de las palabras», dijo simplemente. Elena sostuvo las pequeñas zapatillas de plata, incapaz de hablar. «No espero nada», continuó él, malinterpretando su silencio. «Solo quería que supieras lo que significas para mí. Cómo me has cambiado, cómo me has inspirado a ser valiente». Dio un paso atrás, preparándose para marcharse. «El centro estará listo en 6 meses. Es tuyo. Hagas lo que hagas con él, estés o no en mi vida». Era una declaración de amor sin pedir nada a cambio, un regalo sin condiciones. Y en ese momento, Elena comprendió que lo que había entre ellos trascendía las barreras sociales, los prejuicios, las inseguridades. Era un reconocimiento de almas, un encuentro entre dos personas que, a través del otro, habían encontrado el valor de ser auténticos. Diego lo llamó cuando él ya estaba en la puerta. Él se detuvo, esperanzado. Elena se acercó lentamente. «Aquella noche, en el baile de las estaciones, cuando bailé, no fue solo para desafiarte. Fue porque algo en ti me hizo sentir que valía la pena arriesgarlo todo. Que valía la pena ser vista, realmente vista, aunque fuera solo por una persona». Tomó sus manos entre las suyas, y cada día desde entonces has demostrado que eres esa persona, que puedes verme completamente, no como la mesera, no como la bailarina, sino como Elena. Diego la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Y tú me has visto a mí, no al apellido, no a la cuenta bancaria, al hombre que sueña con edificios que danzan». Esta vez, cuando se besaron, no hubo dudas, no hubo barreras, solo la certeza de que algunos bailes están destinados a durar toda la vida. Meses después, el Centro Cultural y Escuela de Danza Nuevos Pasos abría sus puertas en Iztapalapa. El edificio, diseñado personalmente por Diego Montero, rápidamente se convirtió en un referente arquitectónico y social. Elena dirigía el programa de formación para jóvenes talentos sin recursos, mientras continuaba su carrera como solista en la Compañía Nacional de Danza. Las noches de gala ya no le resultaban intimidantes. Había aprendido a moverse con soltura tanto en los escenarios como en los salones de la alta sociedad, siempre manteniéndose fiel a sí misma, a sus raíces. «Nunca pensé que vería esto», comentó un día maestra Sofía, observando a Elena enseñar a un grupo de niñas de Iztapalapa en las instalaciones del nuevo centro. «El arte no debería tener barreras», respondió Elena simplemente, «ni el amor tampoco». Ricardo Montero, para sorpresa de muchos, se convirtió en uno de los principales promotores del Centro Cultural, encontrando en este proyecto una forma de honrar la memoria de su esposa bailarina. «Alejandra estaría orgullosa», le dijo a Elena durante la inauguración, «de ambos». En cuanto a Diego, había encontrado un equilibrio entre sus responsabilidades empresariales y su pasión por la arquitectura social. Su firma de diseño, especializada en espacios culturales accesibles, crecía en reconocimiento tanto como en impacto, pero su mayor orgullo seguía siendo ver a Elena bailar, en los grandes teatros o en las humildes exhibiciones para los estudiantes del centro, porque en cada uno de sus movimientos veía reflejada la lección más importante que ella le había enseñado, que la verdadera belleza surge cuando nos atrevemos a mostrar quiénes somos realmente, sin disculpas, sin temor, con toda el alma expuesta en la danza de la vida. Queridos oyentes,
Esperamos que la historia de Diego y Elena los haya conmovido profundamente. Este relato sobre dos almas que se encuentran a pesar de pertenecer a mundos opuestos nos recuerda que el verdadero amor trasciende barreras sociales y nos inspira a ser auténticos. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre encuentros que transforman vidas y corazones que se atreven a bailar juntos. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos relatos únicos que exploran las complejidades de la vida, el amor y la autenticidad. ¿Alguna vez han sentido que debían elegir entre su verdadera esencia y las expectativas de los demás? ¿O quizás han encontrado a alguien que los inspiró a ser más valientes? Cuéntenos sus experiencias en los comentarios. Su historia podría ser la próxima en inspirar nuestros relatos. Los esperamos en nuestra próxima historia donde, como Diego y Elena, descubriremos que los verdaderos encuentros del alma son aquellos que nos transforman para siempre.